Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. Nunca pensé que sería el tipo con una historia como esta. Pero aquí estamos, tú y yo, en esta especie de confesionario. Soy Alex, por cierto. Mi vida era bastante normal. Un trabajo decente, una esposa hermosa llamada Lidia, una casa que era demasiado grande para dos, y sueños más grandes que esa casa. Éramos esa pareja, ¿sabes? Esas que la gente envidiaba o fingía estar feliz por ellas. Todo empezó con un susurro, no de Lidia, sino a través del chisme de nuestra pequeña urbanización. El señor Sterling, nuestro inquilino, estaba trabajando desde casa mucho. Su esposa, una abogada, era la que traía el dinero a casa, siempre fuera, dejándolo a sus anchas. Dispositivos que aparentemente no siempre incluían trabajo, o eso decían los rumores. Lo tomé a la ligera. Lidia también lo hizo, un poco demasiado rápido, ahora que lo pienso. Una tarde, Lidia llegó tarde. Dijo que estaba lidiando con un problema de fontanería en casa de Sterling. Fontanería. Mi Lidia, que llama al fontanero cuando gotea el fregadero de la cocina. Lo dejé pasar, ahogado en mi confianza hacia ella. Pero luego, volvió a suceder. Y otra vez. Siempre en la casa de Sterling, siempre algo roto. Y mi Lidia, siempre la heroína. Demasiadas coincidencias, ¿verdad? Así que empecé a prestar atención. No espiar, solo notar. Vi patrones. Escuché mentiras que no parecían mentiras hasta que lo fueron. Como la noche que bajó el volumen de su teléfono mientras hablaba con Sterling. O cuando insistió en arreglar su estufa a ella misma. ¿Desde cuándo arreglas estufas, Lidia?, pregunté. Desde hoy, dijo, con una risa que no llegaba a sus ojos. Las dudas se convirtieron en un mordisco en mis entrañas, devorando la confianza que tenía. Ya no eran solo susurros, era una conversación a pleno en mi cabeza, diciéndome que algo no iba bien. Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Me alié con la señora Sterling, de todas las personas. Ella también tenía sus dudas. Juntos, urdimos un plan vengativo y calculador. No fue mi momento más orgulloso, pero no había vuelta atrás. Los pusimos en una trampa, hicimos que Lidia fuera a casa de Sterling para otra reparación de emergencia. La señora Sterling se fue al trabajo, o al menos eso creían Lidia y Sterling. Esperamos. Luego, según lo planeado, Sterling llamó a Lidia. Ella corrió hacia allá. Y la señora Sterling, que nunca había ido realmente al trabajo, volvió a casa. El momento de la verdad fue brutal. La señora Sterling los atrapó, cámara en mano. La evidencia era irrefutable, un puñal a través de los restos de mi confianza. Vi el video, sintiendo un desapego frío apoderarse de mí. Allí estaba Lidia, mi Lidia, en los brazos de otro hombre. Traición, cruda y sin filtrar, capturada en píxeles y bytes. La confronté. Intentó negarlo, luego me culpó por espiar. ¿Puedes creerlo? Al final, se dio cuenta de que no había salida. Le dije que habíamos terminado, que quería el divorcio. Ella se rió, pensando que se llevaría la mitad de todo. Poco sabía ella que toda la propiedad estaba a mi nombre. Mi juego, mis reglas. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esta confesión es tanto sobre revelar sus pecados como sobre exponer mi propia venganza. Fui calculador, sí. Tal vez incluso frío. Pero en el juego de la traición, se trata de proteger lo que es tuyo, ¿no es así? Incluso si eso significa perder lo que alguna vez amaste. Así que aquí estamos, al final del primer capítulo de mi historia. Un relato de duda, traición y los extremos a los que uno puede llegar para preservar su dignidad. Y tal vez, solo tal vez, una oportunidad de redención. Pero esa es una historia para otro capítulo. ¿Has vuelto? Bueno. ¿Has visto el desenlace? Ahora sé testigo del caos que sigue al final del hilo. ¿Nuestro paraíso? Era una fachada, hermosa pero tan frágil como una casa de naipes en un día ventoso. Permíteme llevarte más profundamente a las sombras que se deslizaron, sombras que ayudé a crear, debes saberlo. Después de la confrontación, la presencia de Lidia se convirtió en un recuerdo fantasmal de nuestro paraíso destrozado. Nuestro hogar, alguna vez un santuario de amor y sueños,
Ahora se sentía más como un campo de batalla, cada rincón una trinchera para nuestras guerras silenciosas. Una tarde, mientras el sol se ponía bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre el césped que una vez admiramos juntos, Lidia rompió el silencio. Alex, ¿podemos hablar? Su voz, alguna vez música para mis oídos, ahora era irritante. Hablar. Me burlé, mi tono goteaba el veneno de la traición. ¿Qué queda por decir, Lidia? Ella suspiró, un sonido de rendición. Cometí un error, uno terrible. Pero, ¿no podemos intentar arreglar esto? ¿Empezar de nuevo? Empezar de nuevo. Las palabras resonaban burlonamente en mi mente. ¿Arreglar esto? ¿Crees que podemos simplemente remediarlo, como uno de los problemas de fontanería de Sterling? El sarcasmo era una cuchilla, afilada por el dolor y la traición. Lidia se estremeció pero persistió. Sé que no merezco perdón, pero te echo de menos. ¿Nosotros? Me reí, amargo y frío. Ya no hay nosotros, Lidia. Tú te encargaste de eso. La tensión entre nosotros era algo vivo, enrollado y listo para atacar. Nos quedamos allí, en la luz que se desvanecía, el abismo de nuestra relación rota abriéndose entre nosotros. Me di la vuelta para irme, pero las siguientes palabras de Lidia me detuvieron en seco. Él no significaba nada, Alex. Fue un error. Tú eres a quien quiero. Di un giro rápido, la ira encendiéndose dentro de mí. ¿Un error? ¿Eso fue lo que significó nuestro matrimonio para ti? ¿Algo que desechar cuando te aburres? No, Alex, por favor, suplicó ella, pero la desesperación en su voz solo alimentó mi resolución. Es demasiado tarde, Lidia. Tú tomaste tu decisión. Mis palabras fueron una puerta cerrada, sellando cualquier posibilidad de reconciliación. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de batallas legales y comidas en silencio, la única comunicación a través de miradas frías y cartas de abogados. La casa se sentía como una tumba, cada habitación un monumento a un amor que murió una muerte traicionera. Y luego llegó el día de la audiencia de divorcio. Lidia lucía pequeña, casi frágil, en marcado contraste con la mujer que me había traicionado. Extendió la mano, un Alex titubeante escapando de sus labios. La miré, realmente la miré, y vi los restos de la mujer que había amado. Pero las sombras arrojadas por su traición se extendían demasiado largas, demasiado oscuras. Adiós, Lidia, dije. La finalidad en mi voz fue como un pesado telón cayendo sobre el último acto de nuestra tragedia. Alejándome, sentí el peso de mis elecciones vengativas, la frialdad calculadora que se había arraigado en mi corazón. Sin embargo, también había alivio, una liberación retorcida en el conocimiento de que había protegido lo que era mío, incluso a costa de nuestro paraíso compartido. Así que ahí lo tienes. Las sombras en nuestro paraíso no fueron solo arrojadas por la traición de Lidia, también fueron alimentadas por mi propio corazón vengativo. La búsqueda de venganza, de proteger lo que consideraba mío, me había dejado tan sombrío como a ella. ¿Redención? ¿Venganza? Las líneas se habían difuminado, dejando solo la cruda realidad de nuestro paraíso arruinado. Hemos caminado juntos a través de las sombras, tú y yo. Ahora, nos sumergimos en el abismo, la traición del corazón. Mi corazón, para ser exactos. Es una historia retorcida, así que ten paciencia conmigo. El polvo de la batalla se asentó, el silencio de la resaca sofocante. Lidia se había ido, su ausencia un vacío que no había anticipado. Pensé que me regocijaría en mi victoria, en la justicia de mi causa. Pero la casa, una vez campo de batalla, ahora se sentía como un mausoleo para mis sentimientos, una tumba para lo que podría haber sido. Una noche, bajo la fría mirada de la luna, me encontré frente a la puerta de la señora Sterling. ¿Por qué? Tal vez una búsqueda equivocada de compañía, una miseria compartida en nuestra traición mutua. O quizás buscaba justificación, prueba de que no era el único atrapado por la locura de la confianza. Toqué. La puerta se abrió, revelando a la señora Sterling, sus ojos un espejo de mi propio tormento. Alex, me saludó, su voz un susurro en el silencio. ¿Puedo entrar? Mi voz estaba ronca, las palabras ajenas. Asintió con la cabeza, apartándose. El interior era un marcado contraste con la vida que había dejado atrás. Cálido, acogedor, un hogar. Nos sentamos, dos almas a la deriva en la resaca de la traición, aferrándonos a los restos de nuestras vidas pasadas.
La conversación fue tentativa al principio, bordeando los límites de nuestro dolor. Pero a medida que avanzaba la noche, también lo hacía nuestro discurso. Pensé que me sentiría libre, confesé, las palabras sabían amargas. Pero todo lo que siento es este vacío, un vacío donde solía estar Lidia. La señora Sterling asintió, sus ojos reflejando el resplandor de las brasas que se desvanecían en la chimenea. Lo entiendo. Pensé que atraparlos traería un cierre. En cambio, me dejó cuestionándolo todo. Nuestro amor, nuestro matrimonio, todo fue una mentira. Su vulnerabilidad despojó mi capa de venganza. No lo sé, admití. Tal vez solo fuimos daño colateral en sus egoístas juegos. El silencio cayó, una manta cómoda envolviéndonos. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi corazón no solo había sido traicionado por Lidia, también lo había sido por mí. En mi búsqueda de venganza, había ignorado sus susurros de anhelo, de amor que aún persistía entre las ruinas. La noche se desvaneció, y con ella, los muros que había construido. La señora Sterling, o mejor dicho, Sarah, se convirtió en algo más que una víctima. Se convirtió en confidente, en amiga. Nuestra experiencia compartida de traición, en lugar de empujarnos hacia la oscuridad, se convirtió en un faro, guiándonos hacia una nueva comprensión. Mientras dejaba su casa esa noche, el mundo no parecía tan sombrío. Las sombras proyectadas por nuestras antiguas parejas ya no parecían tan opresivas. Pero la traición del corazón, esa era una herida aún fresca, cuyas profundidades eran desconocidas. En los días que siguieron, Sarah y yo encontramos consuelo en nuestro viaje compartido desde la traición hacia la curación. Nuestros encuentros, una vez producto de la circunstancia, se convirtieron en citas de necesidad. Ella me mostró que el camino hacia la redención no estaba pavimentado con venganza, sino con perdón, no solo hacia aquellos que nos habían hecho daño, sino hacia nosotros mismos. Y sin embargo, la traición del corazón es una bestia compleja, sus sombras largas y oscuras. Mientras navegaba por el peligroso camino de la curación, no podía evitar sentir que esta nueva conexión era otra traición. No de Lidia, sino de mi propio corazón herido, buscando consuelo en el mismo dolor que lo había engendrado. Así que aquí estoy, compartiendo este relato contigo, no como un vencedor, sino como un hombre que aún se sumerge en la resaca de la traición. La traición del corazón, resulta, no es solo una cuestión de amor perdido, sino del amor que permanece, oculto en las sombras, esperando que la luz del perdón revele su profundidad. Y en esa luz, tal vez, una oportunidad para un nuevo comienzo. Aquí estamos, tú y yo, en el precipicio del cambio, la encrucijada de la decisión. Si alguna vez has estado al borde, sabiendo que un solo paso podría alterar el curso de tu vida, entenderás. Es aquí, en este espacio liminal, donde se enfrenta la verdadera prueba del carácter. Sarah y yo nos encontramos apoyándonos más de lo que anticipábamos. Nuestro dolor compartido se convirtió en la base de algo inesperado, una compañía que llenaba el vacío dejado por nuestras respectivas traiciones. Pero con cada encuentro, con cada secreto compartido y risa, la encrucijada se acercaba. Una tarde, Sarah me invitó a su casa. Su hogar se había convertido en un santuario, un lugar donde los fantasmas de nuestro pasado eran reconocidos pero mantenidos a raya. Nos sentamos uno frente al otro, un silencio cómodo nos envolvía, el tipo de silencio que encuentras con alguien que verdaderamente comprende tus cicatrices. Alex, comenzó Sarah, rompiendo el silencio como una piedra ondulando la superficie de un estanque tranquilo. ¿Alguna vez piensas en el futuro? Su pregunta me tomó por sorpresa. El futuro había sido un concepto que había evitado, un horizonte marcado por los escombros de mi matrimonio. Sí, admití, mirándola a los ojos. Últimamente, todo en lo que he pensado es en lo diferente que se ve del que alguna vez imaginé. Sarah asintió, una sonrisa melancólica tocando sus labios. Yo también. Solía pensar que el futuro era algo que planeabas. Ahora, me doy cuenta de que es algo que construyes a partir de las ruinas. El aire entre nosotros se cargó con un reconocimiento no dicho de la encrucijada que enfrentábamos. ¿Era esto, lo que fuera que existía entre nosotros, el camino hacia la reconstrucción? ¿O era una desviación, una forma de evitar enfrentar el camino por delante solo? La conversación cambió, como si por mutuo acuerdo, hacia temas más seguros. Pero la pregunta persistía, un espectro en el banquete. Los días se convirtieron en semanas, y la encrucijada se volvía cada vez más imponente.
Sara y yo bailábamos alrededor de los límites de lo que estábamos llegando a ser, temerosos de dar el paso hacia lo desconocido. Hasta que un día, la decisión se nos impuso. Estaba en casa cuando recibí una llamada de Lidia. Escuchar su voz fue como un sacudón al sistema, un recordatorio de la vida que había dejado atrás. Alex, necesitamos hablar, dijo, su tono serio. Mi corazón latía rápido, un cóctel de emociones girando dentro de mí. Ira, curiosidad, pero sobre todo, un sentido de finalidad. ¿De qué se trata, Lidia?, respondí, mi voz firme a pesar del torbellino interior. Se trata de nosotros, de nuestro divorcio. Hay algo que deberías saber, continuó, haciendo una pausa como si estuviera midiendo mi reacción. Me tensé, preparándome para lo que vendría. Las siguientes palabras de Lidia fueron un giro agudo en un camino ya tortuoso. Estoy embarazada, Alex. El mundo pareció detenerse. Embarazada. La palabra resonaba en mi mente, una cacofonía de incredulidad y miedo repentino y agudo. ¿Cómo? Quiero decir, ¿estás segura? Tartamudeé las palabras, mi mente acelerada. Sí, estoy segura. Y antes de que preguntes, es tuyo. La voz de Lidia era firme, sin dejar lugar a dudas. La revelación me sacudió hasta lo más profundo. La encrucijada ante mí de repente parecía insuperable, los caminos divergiendo hacia futuros radicalmente diferentes. Colgué el teléfono, el peso de la noticia de Lidia me anclaba en su lugar. El rostro de Sara pasó frente a mis ojos, un recordatorio crudo de la elección que ahora enfrentaba. Avanzar con Sara significaba abrazar un futuro construido sobre comprensión y sanación compartida. Pero la noticia de Lidia era un lazo con el pasado, un llamado a la responsabilidad y una prueba de carácter que no había anticipado. La encrucijada. ¿Sabes? El juicio suena como algo sacado de un viejo western, ¿verdad? Un enfrentamiento al mediodía, donde las verdades quedan al descubierto y las cuentas se saldan. Bueno, de alguna manera, eso es exactamente lo que se sintió. Pero a la tenue luz de la realidad, es más complicado, lleno de tonos grises en lugar de claros blancos y negros. La revelación de Lidia sobre el embarazo lanzó todo lo que creía saber al caos. Ya no se trataba solo de decidir con quién quería estar, se trataba de enfrentar las consecuencias de mis acciones pasadas, de nuestras acciones pasadas. Necesitaba ver a Lidia, hablar cara a cara. Había una tormenta dentro de mí, un torbellino de ira, confusión y, si soy honesto, una chispa de esperanza. Un hijo, nuestro hijo, era una conexión que no podía ignorarse, un lazo que nos unía de formas que no podía comprender completamente. La reunión se programó en un lugar neutral, una pequeña cafetería que había visto mejores días. Llegué primero, con los pensamientos enredados. Cuando Lidia entró, vi la tensión en su rostro, el peso de nuestro pasado compartido grabado en sus rasgos. Alex, saludó, su voz firme pero sus ojos traicionando un tumulto de emociones. Lidia. Mi respuesta fue breve, un reflejo del conflicto interno que se libraba dentro de mí. Nos sentamos, dos almas separadas a cada lado de una mesa desgastada, el aire pesado con palabras no dichas. Lo siento, Lidia comenzó, rompiendo el silencio. Por todo. Sé que no es suficiente, pero necesito que lo sepas. Su disculpa me golpeó como un golpe físico, inesperado y desconcertante. Lo siento no cambia lo que sucedió, Lidia. Pero, estoy escuchando. Ella respiró profundamente, sus manos temblando ligeramente. Este bebé, nuestro bebé, quiero que conozca a su padre. Quiero que seas parte de su vida, si estás dispuesto. El peso de su solicitud se asentó sobre mí, un manto de responsabilidad que no estaba seguro de estar listo para llevar. Sin embargo, la idea de un niño, mi hijo, creciendo sin mí era un dolor agudo, un arrepentimiento en ciernes. ¿Por qué ahora, Lidia? Después de todo, ¿por qué quieres que esté involucrado? Mi pregunta era genuina, una búsqueda de comprensión en medio de los escombros de nuestra relación. Porque te conozco, Alex. A pesar de todo, conozco el tipo de hombre que eres, el tipo de padre que serías. Y nuestro hijo merece eso, te merece a ti. Sus palabras fueron un bálsamo y una espada, reconfortantes pero cortantes. El juicio no se trataba solo de enfrentarse a Lidia, se trataba de enfrentarse a mí mismo, a las partes de mí que había intentado ignorar, a las partes que necesitaban hacer las cosas bien. Lidia, yo necesito tiempo para pensar en esto.
en lo que significa para todos nosotros. Mi voz estaba cargada de emoción, la realidad de la situación me presionaba. Lo entiendo, respondió ella, su voz suave. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo sé que este bebé, nuestro bebé, es una oportunidad para algo nuevo, algo bueno. Mientras salía de la cafetería, el peso del juicio se asentó pesadamente sobre mis hombros. No se trataba solo de elegir un camino hacia adelante, se trataba de reconciliarse con el pasado, con las elecciones y errores que nos habían llevado hasta aquí. El camino por delante era incierto, lleno de desafíos y decisiones difíciles. Pero al alejarme, me di cuenta de que el juicio había traído una claridad que no había esperado. No se trataba solo de enmendar o buscar perdón, se trataba de abrazar la oportunidad de crear algo nuevo a partir de las cenizas del pasado. Al final, el juicio no fue un enfrentamiento ni un ajuste de cuentas. Fue un comienzo, un primer paso hacia un futuro que aún no estaba escrito. Y tan abrumador como ese futuro podría ser, por primera vez en mucho tiempo, me sentí listo para enfrentarlo, sea lo que sea que traiga. Aquí estamos, tú y yo, al final de este tortuoso camino. Si has permanecido conmigo hasta ahora, supongo que estás esperando algún tipo de cierre, un final ordenado atado con un lazo. Sin embargo, la vida no es así, ¿verdad? Es desordenada, complicada y a veces, no hay claros aciertos o errores. Solo decisiones y la consecuencia. Después de la revelación de Lidia, mi mundo se tambaleó en su eje. Embarazada. La palabra me persiguió, resonando en los momentos de silencio, pulsando con acusaciones en mis pensamientos más oscuros. ¿Qué tipo de hombre era yo? Considerar alejarme, entretener pensamientos de una vida con Sarah mientras Lidia llevaba a mi hijo. Luché con mi conciencia, con la esencia misma de quien era y quien quería ser. Sarah, bendita sea, vio la tormenta dentro de mí antes de que yo tuviera las palabras para explicar. Cuando finalmente se lo dije, su reacción fue un reflejo de mi agitación. Alex, dijo, su voz tranquila pero sus ojos turbulentos con emociones no expresadas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué iba a hacer? La pregunta era un cuchillo, cada posible respuesta un corte diferente, profundo y punzante. No lo sé, admití, sintiendo el peso de mi indecisión como cadenas. Siento que estoy siendo desgarrado en dos. Sarah extendió su mano a través del vacío entre nosotros, su mano una línea de vida. Sea lo que decidas, lo entenderé. Tienes una responsabilidad, Alex. Con Lidia, con tu hijo. Pero no olvides, también tienes una responsabilidad contigo mismo. Responsabilidad. La palabra era un faro, guiándome a través de la niebla de mi propia creación. Al final, elegí enfrentarlo, abrazar la inminente tormenta de la paternidad, no por obligación, sino por el deseo de hacer lo correcto por mi hijo por nacer. Sarah, ella retrocedió, no con amargura, sino con gracia, dándome el espacio para navegar este nuevo camino. Lidia y yo, no volvimos a estar juntos. No de la manera en que solíamos serlo. Pero estamos encontrando una forma de avanzar, por el bien de nuestro hijo. No es fácil, y algunos días, parece que estamos caminando a ciegas por un campo minado. Pero lo estamos recorriendo juntos, en una tregua nacida de la necesidad y un futuro compartido. En cuanto a mí, he aprendido más sobre mí mismo en estos meses de lo que nunca quise saber. He visto las profundidades de mi propio egoísmo, las alturas de mi capacidad para amar y la fuerza inquebrantable del perdón. He aprendido que la traición no tiene por qué ser el final de la historia, que la redención no es solo un concepto, sino un camino que recorres, paso a paso y con dolor. Mirando hacia atrás, ¿cambiaría algo? Es tentador decir que sí, desear alejar el dolor y la angustia. Pero cada elección, cada error, me ha llevado a este momento, a una versión de mí mismo con la que puedo vivir. Una versión que entiende el valor de una segunda oportunidad, la fortaleza encontrada en el perdón y la belleza impredecible del desorden de la vida. Así que, aquí estamos, al final de nuestro viaje juntos. Me has visto en mi peor momento, has compartido el tumulto de mi corazón y has presenciado los pasos vacilantes hacia la redención. El camino por delante es incierto, lleno de desafíos y oscurecido por errores pasados. Pero es mi camino, mi sendero para recorrer. Y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente.